Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, a todos los hermanos de Algo Nuevo para Ti, y también a los hermanos de Teshua TV. Es un gusto que esté con nosotros como cada semana en este nuestro estudio, explorando las leyes de los mandamientos, las leyes concernientes a los mandamientos de la Torah. Llevamos varias semanas ya hablando de estos temas y hablando de estos temas y a los de la casa, claro, por cierto, ellos lo están tomando en vivo, usted está viendo una grabación, pero así es que también shalom a todos los hermanos que están conectados con nosotros esta tarde estudiando. Llevamos varias semanas ya y a medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo cosas nuevas. Esta semana vamos a empezar a hablar acerca de leyes que tienen que ver con los tefilín, mezuzá y el Sefer Torah, rollo de la Torah. Y de repente usted dirá, bueno, nosotros no usamos tefilín, pero acuérdese que estamos estudiando lo que tiene que ver con la Torah y más allá de lo usemos o no lo usemos, siempre es bueno aprender todo lo que concierne en cuanto a todas estas cosas, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta, ahora que empecemos a ver acerca de los tzitzis y empecemos a ver acerca de Mezuzá, la importancia de los pequeños detalles. Una de las cosas que hemos estado viendo a través de todas las semanas es los pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Y por eso nuestro hermano Judá es bien cuidadoso en los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque ahí en los pequeños detalles es cuando se ve la importancia que le estamos poniendo al mandamiento como tal. Así es que hoy vamos a hablar acerca del tefilín. Una vez más, quizás usted dirá, pero nosotros no usamos o tal vez nunca usemos. Mire, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que aún dentro de raíces hebreas está ese antisemitismo dentro de nosotros. Porque en el momento en que nosotros decimos, pero eso es judío, pero eso es de los judíos, estamos haciendo una separación. Y no se nos olvide, cabe recordar que a mí me gusta mucho la historia. Yo he estudiado mucha historia en estos últimos años. Y la primera cosa con la que empezó la separación de lo que es la iglesia, de lo que fue el judaísmo, es precisamente eso. Eso es de los judíos. Eso es de los judíos. Y con algo así tan simple que se empezó. Después se empezó separando, hasta hoy en día, 2022, cuando la iglesia no quiere saber nada de lo que bíblicamente está escrito ahí y dice, eso es del judaísmo. Bueno, todo empezó con algo así. Y hoy en Raíces Hebreas estamos entrando en un área en donde todo se está descartando porque no lo entendemos y porque o decimos o eso es rabínico, o eso es judío, o eso es del judaísmo. Mire, dense la oportunidad de estudiar, aprender, validar las cosas antes de descartarlas. Yo no le estoy diciendo que tenemos que correr al judaísmo, porque como bien repetimos y como aún mis maestros repiten, el judaísmo hoy en día también tiene sus cosas que están fuera, que se han ido a un extremo, ah, así como el cristianismo se fue a un extremo. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar lo que es el judaísmo o lo que se conoce dentro del mundo académico como el judaísmo del segundo templo, que más bien era la parte del fariseísmo, los fariseos, el tiempo donde vivió Yeshua y los primeros discípulos. Si nosotros vemos el modo de vida o el estilo de vida del fariseísmo, de los fariseos, conocido como el judaísmo del segundo templo, nos vamos a dar cuenta que es tan diferente al judaísmo de hoy en día y tiene unos principios tan básicos que el judaísmo de hoy los tiene. Si nosotros no abrazáramos el judaísmo, pero abrazáramos los principios en los que caminó Yeshua, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos ellos, tuviéramos un estilo de vida diferente, sin correr al judaísmo. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a empezar con capítulo, dice aquí 78, y dice leyes de los tefilín, mesuzá y el Sefer Torah, el rollo de la Torah. Este capítulo o estas leyes van a abarcar lo que es el tefilín, la mesuzá y el Sefer Torah o el rollo Torah. ¿Qué es un tefilín? Tefilín, no sé si, y aquí os lo voy a mostrar unas fotos. Tefilín es el que se pone en la cabeza y en el brazo.
cuando se hacen las oraciones, más que todo. Así es que, dice aquí, incluye 5 preceptos positivos que se tienen que realizar, positivos, performativos. 1. Que los tefilín estén sobre la cabeza. 2. Atárselos a los brazos. 3. Fijar la mezuzá en los marcos de las puertas. 4. Que todo hombre escriba un Sefer Torah, un rollo de la Torah para sí. Y 5. Que el rey escriba un segundo rollo para sí, de modo que posea 2 Sifre Torah, 2 rollos de la Torah. Y las explicaciones de estos preceptos se hallan en los capítulos a continuación. Vamos a ver ahí. Y empieza diciendo, capítulo 1, contenido y requisitos de los tefilín. Antes de ver el contenido y los requisitos, quiero llevarlo a... Hoy vamos a estar manejando varios recursos, no solamente el Mishneh Torah que estamos leyendo, el electrónico, sino también quiero leerles un poquito del Tariag Mitzvot, que está en inglés, pero tenemos la copia en español, así es que yo le voy a estar leyendo la copia en español de este Tariag Mitzvot, que son la explicación de los 613 mandamientos, y también vamos a leer un poquito de... Espérenme. Yo lo tenía aquí. Oh, aquí está. Vamos a leer un poquito de este libro que se llama el Sefer HaChinuch, que también tiene que ver con los mandamientos, ¿ok? Vamos a leer un poquito de aquí, la parte que hice la traducción porque está en inglés, pero vamos a leer la parte en español que traduje. Y también vamos a leer el Shulchan Aruch, que es la recopilación de las leyes prácticas según la tradición sefardí. Shulchan Aruch. Así es que vamos a ver estos recursos, este y este. También tenemos por aquí el libro de los mandamientos, que son 10 tomos. Y vamos a ver el mandamiento 422. 422 y 23, no me acuerdo. Vamos a ver. He estado estudiando toda la tarde, así que ya ni me acuerdo. Pero vamos a ver, aquí los tengo. 21 y 22, 421 y 422. Así es que, dice aquí, Tariag Mitzvot, dice, mandamiento 421, es el mandamiento performativo 176, que es para los hombres. Aquí la M dice hombres. Y dice, los atarás por señal en tu brazo, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. La esencia de este mandamiento es que es un mandamiento, es una misbat, usar tefilín, filacterias en el brazo. Y dice, ver la siguiente misbat, va junta con la 422. 422 dice, es el mandamiento performativo 177 para los hombres, la M, male, hombres. Y también se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, que dice, y serán por insignia entre tus ojos, o sea, estarán entre tus ojos, una señal entre tus ojos. Dice, es una misbat usar tefilín en la cabeza. Las leyes, tanto el tefilín del brazo como el tefilín de la cabeza, contiene 4 parshiot, 4 porciones, que son Éxodo 13, 1 al 10, Shemot, Éxodo 13 del 11 al 16, Deuteronomio 6 del 4 al 9 y Deuteronomio 11 del 13 al 21. So tiene 4 partes. Para los tefilín en el brazo, las 4 parshiot, los 4 párrafos, están escritos en una tira de pergamino y se inserta en un solo compartimiento. Una caja de cuero negra en forma de cubo. Mientras que para los tefilín de la cabeza, los 4 párrafos, 4 parshiot, están escritos en pedazos separados de pergamino y colocados en 4 compartimientos separados que se unen juntos. Ambas cajas de cuero del tefilín del Shel Yad y el tefilín del Shel Rosh, este es el del brazo, Yad y Rosh es cabeza, son idénticos en una forma de cubo. El tefilín Shel Yad, el del brazo, debe usarse en la mano más débil. Por lo tanto, uno que es diestro lo llevaría en su mano izquierda y el que es zurdo lo debe llevar en la mano derecha. El tefilín de la mano debe colocarse en la mitad inferior del músculo bíceps, el músculo grande en la parte delantera de la parte superior del brazo, ligeramente inclinado hacia el lado interior, de modo
que cuando uno sostiene su apuntar a su cuerpo, los valles, las cajas de cuero negro estarían nivelados con el corazón. Esto es interesante porque vamos a ver algo bien interesante aquí. Los tefilín de la cabeza. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Aquí. ¿Dónde me quedé? Los tefilín de la cabeza deben estar centrados en la mitad de la cabeza y usados justo por encima de la línea del cabello, pero no en la frente. La perspectiva. En los tefilín de la cabeza aparece la letra Shin. Aquí no sé por qué dice 209. Está mal ahí. Déjeme lo arreglo de una vez. La letra... aparece la letra Shin. En los dos lados de las cajas. Una Shin tiene 3 cabezas y la otra tiene 4 cabezas, que suman 7. El valor numérico de las dos letras combinadas, la Shin equivale a 300, así que 300 y 300 suman 600. Al colocar una Shin al lado de la otra, aparece la palabra, las dos palabras, la S y la S, que literalmente significa 6. Si sumas estas cifras, 7 más 600 más 6, tendrá un total de 613. Y esto equivale al número de los misbots dados a nosotros en la Torah. Todo tiene un simbolismo. Así es que aún juntando las dos cajitas que equivalen a 600 más el valor de 6 más 7, da 613, que son el total de los 613 mandamientos. Y luego esta parte de aquí que también está interesante. Dice, cabe señalar que se debe tener mucho cuidado de no caer en el mal hábito de observar mecánicamente los misbots. Uno debería no simplemente pasar por los movimientos externos de realizar esta misbah sin tener en cuenta su significado espiritual. Los tefilins de la cabeza deben usarse con la disposición de dedicar nuestro intelecto a Hashem, y se debe utilizar un tefilín en el brazo frente al corazón, testimoniando nuestro ideal de someter nuestros deseos a la voluntad de Hashem. Bien interesante esto, porque aún vemos dentro de las perspectivas, vemos que dice, no hagas nada mecánico, sino que tienes que concentrarte, porque el de la cabeza es tu concentración a Dios y el del brazo es tu corazón. Ahora, el otro libro que le quería leer, este no es este, es este. El otro libro que le quería leer es la traducción del Sefer Haginu. El Sefer Haginu. ¿Okay? Este también son los 613 mandamientos. Así es que la traducción de ese documento dice así. Viene citando el versículo también y dice, y lo atarás como una señal en tu mano. La explicación, atar los tefilín en el brazo, cerca del corazón. El trabajo de los tefilín en el brazo, a diferencia de los que se usa en la cabeza, contiene una pieza de pergamino, en la que están escritos 4 pasajes de la Torá. Los 4 pasajes son, santifícame todo primogénito, Éxodo 13 del 1 al 10, y será que cuando él los traerá, Éxodo 13 del 11 al 16, Shema Israel, Deuteronomio 6 del 4 al 9, y será si escuchares, Deuteronomio 11 del 13 al 21, la segunda parte de Shema. Son los pasajes que contiene. Concepto clave. Este libro me gusta porque trae la explicación y trae un concepto clave que dice, por el hecho de que el hombre tiene un cuerpo físico, oiga bien, estaba leyendo esto, le estaba compartiendo a mi esposa como siempre. Y le estaba diciendo, mira lo que acabo de leer aquí, porque es bien interesante. Dice, por el hecho de que el hombre tiene un cuerpo físico, él es naturalmente atraído por los placeres físicos. Y lo podemos ver con Pablo explicando a Gálatas. No satisfagáis los deseos de la carne, sino andar en el espíritu. Pablo estaba hablando en el mismo concepto de que el hombre es un carnal. Y si nosotros no caminamos en la vida espiritual, que es el camino de la Torá, nuestra carne va a seguir el camino de la maldad. Romanos capítulo 7, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que quiero, no es lo que hago, porque tengo una lucha interna. Mis miembros buscan hacer lo que no quiero. O sea que dentro de nosotros siempre tenemos una lucha. El judaísmo explica,
que tenemos dos instintos. El Yeser Hará, que es el instinto al mal, que no está muy alejado de lo que dice Santiago capítulo 3. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y esa seducción va a provocar un pecado, va a provocar que se realice un pecado. Yeshua, capítulo 7 de Marcos, dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque dentro del corazón está los celos, la envidia, el coraje, el rencor, y usted nómbrele. Así es que dentro de nosotros tenemos un gran problema. Que si nosotros no sometemos nuestro instinto, si dentro de nosotros no sometemos nuestro instinto al mal, constantemente vamos a ser seducidos y atraídos. Ahora, lo que dice aquí, entonces dice, naturalmente es atraído por los placeres físicos, a menos que el componente físico del hombre es retenido por su alma. Caerá en el pecado, porque su lado terrenal está siempre apresurándose a satisfacer su impulso y lujuria. Ojo a lo que le voy a decir y lo que estamos aprendiendo aquí. Dice, el lado terrenal del hombre siempre está apresurándose a satisfacer su impulso y su lujuria. Ahora, ¿qué dice aquí entonces? El alma del hombre, sin embargo, está en desventaja, porque habita dentro del cuerpo físico del hombre y está confinado dentro de las fronteras terrenales, muy lejos del reino del alma, que están los cielos, el reino espiritual. Lejos de su hogar, el alma no es capaz de someter los impulsos del cuerpo y amenazan con dominarla. Por eso, el alma necesita protección de su corrupto prójimo terrenal o de su propio cuerpo. No sea que el componente físico del hombre la mate, porque ella está atrapada en su territorio y está bajo su dominio. Vamos a leer eso, parte de esa lucha y la vemos dentro de lo que es la circuncisión, como dice mi esposa, exactamente. Fíjese, porque usted dirá, nah, eso es parte de lo que, como el judío ve las cosas y todo. Estoy tomando tecito aquí en mi tacita, así es que fíjese. Rab Shaul, Pablo, capítulo 7 de Romanos, versículo 7. Versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Sigamos leyendo porque algunos dirán, bueno, ya ahí está la prueba clara de que no hay que seguir Torah. Sigamos leyendo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás. Necesitamos la ley. Y aquí nos está citando Éxodo 20:17, que son las 10 palabras del Sinaí, y Deuteronomio 5:21. Así es que parte del convenio del Sinaí. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ve la lucha de la que le estaba diciendo hace rato. Se apoderó del alma. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Ve lo que le estaba diciendo hace rato? Aquí dice me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí nos lleva a Gálatas 5:17. Interesante, porque dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Gálatas 5:17. Y si vamos a Gálatas 5:17, vamos a encontrarnos que nos está diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, irias, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Okay? Vamos a regresar ahí. Y si lo que no quiero, esto apruebo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, la carne y el alma, ¿ve? La lucha. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. A veces queremos ser tan expertos de hablar de la ley. No, es que la ley. Pero aquí tenemos la ley de Dios, la ley de la mente, la ley del pecado. Pablo es un experto que está hablando que hay una ley de la mente, ahí está la ley del pecado, está la ley de Dios. Así que para desenmañanar toda esta hilo que está en Romanos, tenemos que entender cuál es la ley de la mente, cuál es la ley del pecado, cuál es la ley de Dios. Pablo habla en Romanos de 7 leyes. Una es la Torah de Dios, la ley de Dios. Las otras tenemos que estudiarlas. Pero lo que está diciendo aquí, para terminar esta parte, dice, se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con la mente yo sirvo a la ley de Dios, la Torah, pero con mi carne sigo sirviendo a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque, como le dije hace ratito, Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Ve? De su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Aquí nos dice que es la palabra antojo, deseo intenso por alguna cosa en particular. La palabra epitimia, que está traducido aquí como antojo, deseo intenso por alguna cosa en particular. O sea que cada uno es seducido por su propio antojo. ¿Qué es antojo? Cuando usted dice, tengo antojo de unos tacos, se quiere comer unos tacos. Pero cuando usted tiene antojo por las cosas malas, es que usted quiere comer y hacer cosas malas. Vamos a regresar aquí a donde estábamos leyendo. ¿Dónde estábamos leyendo? Okay. Entonces, dice aquí, por eso el alma necesita protección de su
corrupto prójimo terrenal o de su propio cuerpo terrenal, no sea que el componente físico del hombre, que es la carne, la mate, porque ella, el alma, está atrapada en su territorio y está bajo su dominio. Ve que lo que está explicando Pablo es completamente un concepto judaico. Pablo, como buen judío, está explicando lo que es el pecado y la ley de Dios y cómo funciona. Dice Hashem, quiere que su santa nación tenga méritos. Por eso, él ordena colocar una serie de guardias fuertes alrededor de nuestra alma, específicamente para que nunca dejes de hablar las palabras de la Torá, día y noche. Poner tzitzits en la ropa de uno, colocar una mezuzá en las puertas de uno y llevar tefilín en el brazo y en la cabeza. Todo lo que vamos a hablar en esta serie es, todos estos son recordatorios para que nos abstengamos del pecado y no sigamos nuestros ojos y nuestro corazón lujurioso. ¿Por qué el judío usa tefilín? ¿Por qué el judío, y no solo el judío, sino Israel, usa tzitzis? ¿Por qué usamos la mezuzá? Porque todos estos son recordatorios, son guardias, son protección para que nuestra alma esté protegida y no corramos en pos de nuestros propios deseos. Lo dice bien claro el versículo de Números, cuando se les ordena los tzitzis. El tzitzis no es para que el vecino lo vea. Tzitzis no es para que la gente vea y diga, mira, qué grandote tzitzis tiene ese hombre, o qué bonito tzitzis porta ese hombre. El tzitzis es para que yo lo vea y me acuerde y no vaya. Fíjate, mire, se lo voy a leer. Todo va junto, así es que Mesusá, tzitzit, tefilín va junto, así es que tenemos que ver a Números capítulo. ¿Capítulo qué? Espérame. Espérame, que aquí lo tenía. Estamos en vivo, así es que. mm, no me sale aquí. Se me olvidó el versículo de los Isis. Y qué barbaridad. Quiere decir que está cansada mi mente. Sí. Espérame. De que lo encuentro, lo encuentro. ¿Mm? Increíble que se me borró.
Se me desapareció el versículo de Números 15. Sabía que andaba por ahí cerca. Aquí lo encontré. Números 15. Disculpe la tardanza. Dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando los veas, fíjese lo que dice aquí. Voy a subrayarle esta parte aquí. Bien interesante que dice ahí. Computadora, no me dejes mal. Dice, para que cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. O sea, hagadlo. Y aquí dice prostituyáis. Es la palabra sonim. Actuar infielmente. Concebido como vivir como una prostituta. Actuar infielmente. Está el mismo concepto. Vayas y hagas lo que tú quieras. ¿Okay? Vamos a regresar al... Entonces dice aquí. Todos estos son recordatorios para que nos abstengamos del pecado y no sigamos nuestros ojos y nuestro corazón lujurioso. Los isis, la mesuzá y los tefilim. 6.8 dice, ponerse tefilín en la cabeza. Dentro de los tefilín usados en la cabeza están los mismos 4 pasajes de la Torá que están dentro de los tefilín usados en el brazo. Sin embargo, a diferencia de los pasajes dentro de los tefilín del brazo, los que están dentro de los tefilín de la cabeza no están escritos en un solo pergamino que es colocado dentro de un compartimiento. Los pasajes están escritos en 4 piezas de pergamino que se colocan en 4 compartimientos separados. Ya le voy a mostrar una foto para que vea eso. En cuanto a por qué estos 4 pasajes en particular están dentro de nuestros tefilín, a diferencia de otros, estos tratan sobre aceptar el reino del cielo y la unicidad de Hashem. Así también hay versos sobre el éxodo de Egipto, el factor decisivo detrás de la creencia de que el mundo fue creado y que su creador está involucrado con todo lo que él hizo y vela por toda la creación de los tiempos. Estos conceptos son fundamentales para la religión judía. Por lo tanto, nuestro creador nos ordena colocar estos principios fundamentales entre nuestros ojos y al lado de nuestro corazón todos los días. ¿Por qué? Porque estas 2 partes del cuerpo son donde mora nuestra inteligencia y nuestros poderes de percepción. Y aquí está mal ahí. Al colocar estos principios como un recuerdo en estos lugares, la mente y el corazón, nos volvemos más firmemente apegados y más firmemente comprometidos con estos principios. También nos hacemos más conscientes de los cambios de Hashem y por lo tanto merecedores de la vida eterna. Quiere decir que está conectada con la conciencia del hombre. Está conectada con la conciencia y la percepción. La mente es la percepción y el corazón es la conciencia. Y está conectada, ¿cómo nos conectamos con el Creador? Aquí le tengo una foto para que vea la diferencia. El de la cabeza. El de la cabeza, sí es el de la cabeza. Aquí usted ve que hay un compartimento y en cada uno de estos está un párrafo. Mientras que el del brazo tiene un solo rollo está metido ahí, pero ahí están los 4. Es la misma información, solo que aquí está dividida en 4. Hay un compartimiento para cada uno y el del brazo es uno solo que está metido ahí. Las 2 cajitas se cierran. Esta es una foto antigua que encontré ahí de uno de los tefilines muy antiguos
en una de las excavaciones, mire cómo está de antiguo ahí. Y esta es la diferencia. Este es el Shell Rosh, el de la cabeza, tefilín de la cabeza. Y este es el tefilín del brazo, que va junto al músculo, va del lado del corazón para que cuando la mano esté pegada, cuando pegue la mano, esté al corazón. So, yo soy de diestro, tendría que ponérmelo en la izquierda y pegarla junto al corazón. Bien interesante, ¿va? Voy a regresar aquí. Vamos a leer algo rapidito aquí. Dice, ¿cómo se elabora cómo se elabora la tinta? La palabra tinta es dio. Se obtiene holding de aceites de brea o de cera de abejas, etc. Hirviendo estas sustancias y poniendo un utensilio encima, se puede obtener un holding que queda impregnado ahí. Se amasa con resina de árbol y se le mezcla con un poco de miel. Esta mezcla debe humedecerse mucho y triturarse hasta que quede como una lámina fina. Se le seca al sol y se guarda. En el momento de la escritura se sumerge esta mezcla en agua en la que fueron remojadas agallas vegetales de roble o sustancia similar y con ella se escribe. Esta tinta se puede borrar sin dejar rastro, lo cual resulta muy útil para corregir eventuales errores. Al escribir los rollos de la Torá, el tefilín y las mezuzot con esta tinta, se cumple el precepto de la mejor manera, y si se los escribe con líquido de agallas de roble y sulfato de hierro, lo cual es indeleble, también es válido. Dice, hay que excluir tintas de otros colores como rojo, verde, etc. Si se escribió en un Sefer Torah, un tefilín o una mezuzá, e incluso una sola letra con cualquier otro color o con oro, estos son inválidos. El pergamino. Hay tres tipos de cueros que sirven como pergamino. Está el gibil, el claf y el dusustos. ¿Cómo se elabora el gibil? Se toma el cuero de un animal o una bestia y primero se le sacan los pelos. Luego se le sala, se le pone sal. Después se le somete a un procedimiento con harina y después a otro procedimiento con agallas de vegetales, de roble y o cosas similares que encogen y endurecen el cuero. Este se denomina gebil. Luego de quitar el pelo, toman el cuero y dividen su grosor en dos, como hacen los curtidores, hasta quedar dos trozos de cuero, uno delgado que corresponde al lado donde estaba el pelo y uno grueso que corresponde al lado de la carne, y lo curten con sal y harina y luego con agua, en la que se remojó agallas vegetales de roble o una sustancia similar. Entonces la parte del lado del pelo se llama dusustos y la del lado de la carne, clav. O sea que hay tres. La que no se divide, que solo se le quitan los pelos y se lleva al procedimiento, se llama gibil. Cuando se toma esa parte y se divide, entonces sale lo que se llama dujustos y clav. De ese mismo. Por eso hay tres tipos de cueros. Pero en realidad es uno solo. ¿Ok? Solo es el procedimiento. Es una ley transmitida a Moshe en el Sinaí que el Sefer Torah debe escribirse sobre un gibil, pues es el pergamino más fuerte y duradero, del lado donde estaba el pelo, y los tefilín sobre un clav, del lado donde estaba la carne, y una mezuzá sobre un duxustos, del lado del pelo. Todo aquel que escribe en un clav del lado donde estaba el pelo, o en un gibil, o un duxustos del lado donde estaba la carne, lo invalida. Tenemos que tener cuidado hasta dónde está escrito. Hoy la mayoría de los pergaminos están escritos sobre papel. De hecho, cuando usted ve, por ejemplo, la mezuzá, y más adelante vamos a hablar de la mezuzá, pero cuando usted ve la mezuzá, usted puede encontrar diseños de mezuzá que cuestan hasta $6 o lo más barato que usted puede encontrar. Porque en sí, el valor de la mezuzá no es la cajita, es el contenedor. Pero el valor de la mezuzá es el pergamino que está dentro de esa cajita.
Y usted puede encontrar pergaminos que son económicos, pero no son kosher, no son aptos. ¿Qué hace un pergamino apto? Que sea de un cuero de animal, que esté escrito con un tipo de letra, que aunque sea de un molde, sea de imprenta, pero que sea un tipo de letra adecuado, que tenga, que haya sido revisado y certificado por el hebreo, que no tenga errores. Todas estas cosas, porque a veces vamos y decimos, ah, mira, este está económico, ven, lo compro y solo para ponerlo, pero si realmente queremos honrar al rey, tenemos que hacerlo como él lo estableció y de la manera que él lo dijo. Es que por eso vemos estos pequeños detalles. Vamos a brincar para acá. 10. No se debe escribir un cifre Torah, un tejilim o mezuzó sobre el cuero de animales, bestias o aves impuros, sino sobre el cuero de animales, bestias o aves puros. Incluso si es un nevela. ¿Qué es un nevela? Es un animal que murió sin ser faeneado ritualmente. O un tefra, un animal que aunque sea faeneado ritualmente no es apto para comer, pues tiene una enfermedad terminal. La piel sirve aunque tuviera un defecto físico. No se le debe escribir sobre la piel de un pescado, aunque sea puro, debido a que su mal aroma, su mal olor, no cesará ni siquiera en el proceso. Imagínese la piel de un pescado. No se le quita el olor. Y nadie va a querer entrar a su casa. Se va de la puerta, se va a regresar y va a decir tu casa huele a pescado. 12. Por ley transmitida a Moshe en el Sinaí solo se debe escribir un Sefer Torah o Mezuzá si hay líneas en el pergamino marcadas con algún objeto para que el texto sagrado quede escrito con prolijidad, queden derechas. Está permitido escribir tefilín y mezuzó de memoria, pues todos conocen estas secciones, pero con respecto a un Sefer Torah, está prohibido escribir incluso una sola letra de memoria, pues uno podría equivocarse fácilmente las palabras que se escriben de modo completo o defectuoso. ¿A qué los escribas que hacen copias de una Torah necesitan tener la copia de una Torah y no escribirla de memoria, sino literalmente copiar de lo que ellos están leyendo a lo que ellos están escribiendo? Es lo que está diciendo. Bien interesante estos detalles porque la Torah no se escribía de memoria. Por eso es que vemos que la Torah se preservó durante muchas generaciones, pero cuando empezaron a venir las copias y las traducciones, se empezó a perder el sentido y el valor de lo que estaba escrito, porque una copia y una copia de una copia, hasta llegar a las copias que hoy tenemos en nuestras manos, que no son más que un montón de una copia, de otra copia, de otra copia, de otra copia, de otra copia, y así hasta llegar al original, del cual se ha perdido mucha de la información. Por eso a la Torah no se le permitía escribirla de memoria, sino se tomaba un rollo ya escrito y sobre ese rollo ir copiando prácticamente del mismo texto para que quedara idéntico y quedara igual. Un Sefer Torah, un tefilín o una mesosá que fueron escritos sobre cueros provenientes de animales, bestias o aves impuros, o sobre cueros no elaborados, o bien, si se escribe un Sefer Torah o tefilín sobre un pergamino que no fue elaborado, lishma, o sea, con la intención adecuada, aunque se hayan seguido todos los procedimientos adecuados, son inválidos. Si un individuo escribe un Sefer Torah, un tefilín, una mesuzá, sin concentración, de modo que escribe uno de los nombres divinos, sin tener en mente que lo escribe en aras del sagrado nombre, son inválidos. Por lo tanto, si alguien está escribiendo el nombre de Dios, aunque le salude el rey de Israel, debe abstenerse de responder el saludo para no desconcentrarse. Pero si está escribiendo 2 o 3 nombres divinos, puede hacer una interrupción entre la escritura de cada uno de ellos y responder. Dice, si está escribiendo el sagrado nombre, no debe responderle a nadie. Si está escribiendo un nombre divino, uno de los 2 o 3 nombres divinos, como Hashem, Adonai, Elohim, puede hacer la pausa y responder. Pero si está escribiendo el nombre Yud Hei Vahei, no tiene que responder porque la concentración tiene que estar en el nombre. Y usted dice,
Bueno, la semana pasada vimos la importancia del nombre. Déjeme avanzar porque si me meto en el nombre no va a salir de ahí. Los que escriben rollos de Torá, tefilín o mezuzó tienen prohibido dar vuelta al rollo del pergamino. Oiga, esto está interesante porque dice, los que escriben tienen prohibido dar vuelta al rollo del pergamino, de modo que las letras estén hacia la mesa y el lado de atrás hacia arriba, para protegerlo del polvo, pues es despectivo, sino que extienda un paño sobre el pergamino o que lo pliegue o lo enrolle. Lo quiere decir que si de repente la persona está escribiendo en el pergamino y pone la letra para que no se manche, no se arruine, la pone bajo la mesa con las letras hacia abajo, eso era despectivo, no lo podían hacer. Aún eso era tan sagrado que no lo podían hacer. Tenía que dejarlo con las letras hacia arriba, ponerle un paño, ponerle algo o enrollarlo y hacerlo a un lado. Tanto la importancia a los pequeños detalles que hasta eso cuidaban. Porque era algo sagrado. Algo sagrado. Me voy a brincar para acá. Perforaciones en el pergamino. Habla de pieles de animales como las aves que tienen plumas y tienen hoyitos. Si el hoyo no es muy grande. Pero si son pequeños los hoyitos y gracias al proceso en el que se someten, la mayoría de ellos se tapan y quedan muy pequeños, se puede utilizar. Así es que habla sobre esos hoyitos y las perforaciones. Los pergaminos del tefilín. El de la cabeza debe escribirse en las 4 secciones sobre 4 pergaminos diferentes y luego han de enrollarse cada uno por separado. Después se le debe poner en 4 receptáculos, los cuales están unidos en un cuero. El de la mano ha de escribirse en un solo rollo. Ya le mostré la foto de esto. Después viene aquí parte 3, la parte interesante de las palabras completas e incompletas. Esto me lo voy a brincar porque tiene que ver con el hebreo más que nada. Por ejemplo, la parte donde debe escribirse empleando el modo completo, Sahor, y las palabras en hebreo cómo deben escribirse. La segunda sección y la tercera sección del Shema también. Cómo Meodeja se escribe del modo incompleto, Levaneja completo, Beiteja se escribe sin la yud. Todo esto tiene que ver con el hebreo, cómo se escribe. Así es que coronas, las coronas de las letras son las pequeñas letritas y tenía una foto, pero no la tengo. No la guardé. La foto de las pequeñas coronitas que le ponen a las letras hebreas, unas como coronitas que le ponen. Está hablando de eso. 8 indicaciones para la fabricación de los tefilín. Número 1, que los tefilín sean cuadrados y que se cosan para cerrarlos una vez que se le colocan los pergaminos adentro, manteniendo la forma cuadrada. Que las diagonales de los tefilín sean como las de un cuadrado, de modo que los 4 ángulos sean idénticos. Que sobre el cuero de los tefilín de la cabeza haya una shin a la derecha y una a la izquierda. Que otras secciones del pergamino que van dentro de los tefilín estén envueltas con un paño enrolladas. Que ate las secciones con un pelo de animal puro sobre el paño y luego las inserte en sus receptáculos. Que los tefilín sean cosidos con los tendones del animal. Que los tefilín se deje un espacio donde sea posible pasar la correa y moverla. Que las correas sean negras y que se ate el cosido nudo con forma de la letra Dalet. De aquí vienen las secciones también. Es que las correas, el cuero, ¿dónde se colocan los tefilín? Los de la cabeza se colocan sobre el cráneo adelante, o sea, donde termina de crecer el cabello sobre el rostro, la frente, que es el lugar donde el cerebro de un bebé es flácido. Es preciso ubicarlos en el centro para que estén entre los ojos. El nudo debe estar en la parte alta de la nuca, que es el final del cráneo. Los tefilín del brazo deben atarse en el brazo izquierdo, sobre el bíceps, que es la parte protuberante que se halla entre el hombro y el brazo, y de esta forma cuando el individuo ponga su brazo
Sobre sus costillas los tefilín estarán frente al corazón y con ellos estará dando cumplimiento al versículo. Estas palabras deben estar sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6. El zurdo debe ponerse los tefilín sobre la mano derecha. A las bendiciones. Horario para ponerse los tefilín, que habla de la mañana. Y con eso termina aquí. Aunque el precepto de tener puesto el tefilín se aplica a todo el día, más aún en el momento de la plegaria, dijeron los sabios, todo aquel que recita la lectura de Shema sin tefilín puesto es como si atestiguara falsamente sobre sí, pues está leyendo las secciones donde dice que hay que colocarse tefilín sin colocárselos. Todo aquel que no se coloca tefilín transgrede 8 preceptos positivos, porque en cada una de las 4 secciones de los tefilín, Hashem nos ordena el precepto de los tefilín de la cabeza y del brazo, y de todo lo que se habitúa a colocarse los tefilín, y todo aquel que habitúa a colocarse los tefilín, alargará sus días, como expone, Hashem estará sobre ellos y vivirán. Isaías 38:16. Prácticamente dice que aquel que no se coloca el tefilín y hace el Shema y hace las oraciones está transgrediendo 8 preceptos positivos. Ahora, para terminar, yo sé que ya llevamos la hora, pero para terminar, déme un momentito y déjeme leerle del... No, este no es. Oh, aquí está. Para terminar, déjeme leerles del Shulchan Aruch. Algo interesante que dice aquí. Y con esto voy a terminar, ahora sí. Ya, ¿ok? Dice aquí, tefilín, la página 42, dice tefilín. Grabar la misbah en el cerebro y en el corazón. Será como señal sobre tu brazo izquierdo y como un memorial entre tus ojos, para que esté la ley del Eterno en tu boca, porque con poder fuerte te hizo salir de Egipto. Éxodo 13:9. Al poner los tefilín, las filacterias sobre el brazo, frente al corazón, y entre los ojos, sobre el cráneo, frente al cerebro, expresamos nuestra sumisión al Creador. Las cajas de los tefilín contienen rollos de pergamino en los cuales están inscritos los principios esenciales de la Torá, la unidad del Creador, que hace converger a Él toda creación para servirle, su omnipotencia, su poder de modificar según su voluntad las leyes físicas que estableció, que se manifestó en particular durante la salida de Egipto, su providencia milagrosa, la primordialidad del estudio de la Torá, de su transmisión y de su práctica, así como el principio de recompensa y castigo. Por medio de este acto diario, grabamos estas verdades en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Sometemos estos órganos, el corazón y la mente, al servicio de Dios y de su verdad, para consagrarle nuestros pensamientos y nuestros actos. Nuestros sabios explican el versículo. Los judíos tenían luz, alegría y gloria. Esther 7:16. La gloria se refiere a los tefilín, ya que es la cabeza que da gloria. Efectivamente sabemos que el deseo que predomina en el hombre es el de distinguirse. Cada uno se enorgullece de poseer una cualidad exclusiva, pero tal orgullo es reprensible, pues hace uso de las cualidades que no son propias, sino dones divinos para afirmar su yo. Uno puede afirmar su individualidad si consiste en una dedicación total al Altísimo. En este caso, dona a su Creador lo más íntimo de su ser. Se vanagloria únicamente de pertenecer a Dios. Esta gloria es proclamada por los tefilín en el versículo que dice: y verán todos los pueblos de la tierra que lleváis en ti el nombre de Dios y te temerán. Deuteronomio 28:10. Verán los pueblos que la esencia de la nación de Israel es su pertenencia al Eterno y su sumisión a Él. Temerán entonces la manifestación que radiará de ella. Virtudes de los tefilín. Los tefilín son un signo de la libertad, de gloria, del cual somos los dignos portadores. Ata sobre ti tu corona de gloria. Ezequiel 24:17. Así como también una insignia distintiva de la nación de Dios. Solo es digno del título de hombre libre el que se libera de la presa del mal y el que se somete voluntariamente a la Torá y a sus mandamientos, dice el Pirkei Avot.
Pero ¿cómo nos lo indica la palabra tefilín? Deriva de la raíz hebraica pelilim, que significa juez. Gracias a los tefilín, juzgamos y subyugamos a nuestro instinto del mal y nos liberamos de él. Por lo cual, quien lleva tzitzit y tefilín es protegido del pecado, dice el Talmud Menahot 43b. Qué interesante, porque dice, el que lleva tzitzit y el que lleva tefilín es protegido del pecado. Eso no solamente es algo de que, mira, sino tiene una relevancia dentro del mundo espiritual aún. Comprendemos por consiguiente la afirmación de nuestros sabios que es gracias al mérito de los tefilín que el pueblo de Israel heredó la tierra de Israel, pues solo al adquirir la verdadera libertad, esa tierra de herencia le fue otorgada. Gracias a la virtud y al poder espiritual de los tefilín, podemos en estos tiempos difíciles tomar posesión de Eretz Israel e imponernos a todas las naciones. El judío que desprecia este precepto compromete la integridad del judaísmo. Además recibe el cualificativo infamante de pecador de Israel con su cuerpo. Cuerpo que no está atado a la misbah con el oprobio eterno que esto le acarrea. En cambio, nuestros sabios nos enseñan que la práctica de la misbah del tefilín es fuente de longevidad, hace expiación de nuestros pecados, nos protege del Gehinón y nos abre el acceso a la vida eterna. Talmud Menahot 44b. Después viene la descripción, concentración, cómo se coloca el tefilín, ya lo vimos. Compra y examen del tefilín. Bueno, estas partes ya. Compra. Hay que comprar los tefilín solo de personas sinceramente temerosas de Dios, dignas de confianza, ya que la preparación de los tefilín requiere la aplicación estricta de muchas reglas. El cuero de los batín y de las correas, con la intención específica de destinarlos a la misbah del tefilín y fabricar con exactitud las cajas cúbicas, escribir a mano los pergaminos según un orden y una forma de las letras y disposición muy precisos. Así es que, qué interesante. Lo más importante que podemos aprender de esto es que dice que hay algo sumamente espiritual. El que porta tzitzit y el que porta tefilín está protegido del pecado. ¿Por qué? ¿Porque es un amuleto? No. Porque claramente nos dice, requiere una concentración. Cuando tú cargas tzitzit requiere una concentración. El problema en el que está fallando mucha gente es que se ha tomado el tzitzit como, me cuelgo unos hilos y ya. Pero no enseñamos la concentración. Y yo de verdad, yo honro la vida de las personas que dicen, yo entiendo que eso es una responsabilidad bien grande y yo quiero ponerme el tzitzit cuando yo esté listo y preparado para honrar esa responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque eso es algo bueno. Es mejor que no hagas algo que tú sabes que estás en un proceso de preparación a imponer hacer algo que después vas a traer deshonra al nombre de Dios por apresurarte en hacer algo. Así es que eso es muy honroso cuando la gente dice, yo sé, pero yo no quiero ponérmelos todavía. No porque yo no quiera, sino porque yo entiendo la responsabilidad y yo quiero honrar. A mí me costó un tiempo, me costó casi más de un año a ponerme los tzitzits, porque yo entendía la responsabilidad, la honra. Hoy yo no juzgo a la gente, yo no someto a la gente a decir, tiene que ponerse tzitzits, así como tampoco tiene que usar los tefilín, pero a medida que vamos aprendiendo y no vamos descartando, nos vamos dando cuenta de que, hey, si yo hago esto con concentración, pues estoy poniéndole un guardia a mi instinto del mal. Y si de repente se me quería la carne salir de control, ahora tiene un guardia que le dice, hey, carnita, contrólate. Muchas veces nosotros decimos, no, Jesús hizo eso y ya a través de Jesús nosotros vencimos al pecado. ¿Por qué sigue habiendo pecados en las iglesias? ¿Por qué pastores siguen cometiendo adulterio? ¿Por qué sigue habiendo tanto pecado dentro de las iglesias, aún con hombres ungidos? Si Jesús venció el pecado, ¿por qué seguimos viendo todo esto, hermanos?
Hagámonos esa pregunta. No estoy juzgando, no estoy criticando, no estoy tirándole a nadie. Es simplemente sentido común. Si Jesús venció el pecado y ese argumento es válido, ¿por qué los hombres de Dios siguen cayendo? Y que Dios nos guarde, porque el que se crea estar firme, mire que no caiga. Pero es una pregunta muy válida. Si el sistema tradicional nos dice, Jesús venció al pecado para que nosotros lo venzamos, ¿por qué sigue habiendo pecados dentro de las iglesias? Adulterio, fornicación, chisme, murmuración, envidia. ¿Por qué sigue habiendo eso? Yo te lo voy a contestar de una manera simple. Porque somos seres humanos y porque la carne no está vencida, pero aprendemos a someterla. ¿Qué necesitamos? La Torá. Y el mayor número de ayuda que tengamos nos va a ayudar a salir adelante. Los tzitzis, el tefilín, la mezuzá, son guardias, no son amuletos, son guardias que nos van a ayudar a recordar que están ahí para someter nuestro instinto del mal. Cuando tú entras, ves una mezuzá, te hace entender que en esa casa ha sido separada y apartada y que no puede entrar nada que no esté en la voluntad de Dios. Cuando tú sales, por eso se acostumbra besar la mezuzá, porque al besar la mezuzá, tú te estás acordando que tú eres representante de Hashem, representante de Dios en la sociedad, y donde quiera que tú vas fuera de esa casa, el nombre de Dios está sobre ti, y ahora tú tienes que traerle honor a Dios en tus palabras, tus acciones y en todo lo que tú haces. Por eso tú la besas y tú dices, wow, llevo una responsabilidad grande conmigo. El sí. Cuando tú oras y cuando tú dices Shema, tú pones algo en tu mente y tú dices, para guardarlas en mi mente, en mi corazón, y que todo lo que haga sea para agradar a Dios. Pablo lo dijo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo del buen hombre, en eso pensar. Y cuando tú pones un guardia, tú te aseguras que aquí, en tu mente, esté apta para honrar a Dios, aun con los pensamientos. Es que esto es un proceso, hermano. Yo no te estoy diciendo que el día de mañana salgas y vayas y te compres un tefilín y te lo pongas y sigas adelante. Pero para que tú te des cuenta de la importancia y por qué debemos seguir aprendiendo. Por qué debemos seguir viendo el judaísmo no como una religión, no como un amuleto, sino porque todo tiene un sentido espiritual. Y es bonito cuando lo entendemos así. Porque hoy créeme, que así como hay personas que no entienden los mandamientos, hay personas que están haciendo los mandamientos solamente mecánicamente. Y hoy hay muchos judíos que oran con el sí, oran con esto, pero es mecánico, ya es como que, y se ha convertido en un rito, parte del judaísmo, pero no es parte de la vida. Con estos estudios estamos pretendiendo que todo esto no sea parte de un ritual, sino parte de la vida, parte de nuestro vivir, y que hagamos de la Torá un estilo de vida que honre y traiga honra al Creador en cada una de nuestras acciones, palabras, hechos y aún pensamientos. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Las estoy tratando de hacer un poquito más cortas, pero que sean al punto. Por eso estoy usando más recursos para que sea un resumen de lo más importante y podamos ir avanzando. Porque si no, hermano, nos va a llegar el Mesías y vamos a seguir estudiando las leyes y no acabamos. Y que sería cosa buena, ¿verdad? Porque nos va a encontrar el Mesías haciendo algo bueno, pero tenemos que seguir avanzando. Así que familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Gracias. Nos vemos la próxima semana en nuestro segmento Entendiendo la Ley de Dios, entendiendo los preceptos, las leyes y los mandamientos. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom. Bendiciones.